Este ejemplo que le voy a dar es lo que ha sucedido durante las 4 ocasiones que usted ha dado una instrucción al señor Leoncio para que se dirija a ciertos funcionarios, y esto que le voy a describir es lo que le ha pasado en las 4 ocasiones. Ahí el señor Leoncio pudo platicar con usted y exponerle su situación. Después de escucharlo con atención, dio la instrucción a un asistente de nombre Jimena. Posteriormente guía y acompaña hasta el ingeniero Octavio Oropesa y se compromete en atender este caso y encontrar una solución favorable para el señor Leoncio. Entonces instruyó a un asistente para que le entregara los datos a un señor que se llama Marcos Herrerías. El lunes 3 de octubre, vía telefónica, el señor Alberto Pérez se comunica con el señor Leoncio y le manifiesta que por conducto del señor Marcos Herrerías, él atendría todo lo relacionado a su caso. Le comento la posibilidad de reinstalarlo y más adelante incluso la posibilidad de, si él lo deseaba, de poderse jubilar. Quedó en comunicarse en los próximos días de esa semana que le tendrían una respuesta seguramente favorable. El 7 de octubre, el señor Leoncio recibe un oficio de Pemex en donde anteriores actuaciones y en diferentes sexenios le negaban nuevamente la solución favorable a su caso. El 9 de marzo del presente año le vuelve a enviar el mismo oficio negativo a resolver su caso, incluyendo en el mismo el agravante sesgo de falta de humanismo, al mencionarle y reiterarle irracionalmente, hasta de manera secuencial, todos los oficios que como en serie le han enviado antes, que son lo mismo respecto a esa su falsa negativa. Apenas el pasado 28 de mayo, nuevamente el señor Leoncio tuvo la oportunidad de acercarse a usted en su visita por Salina Cruz, Oaxaca. Ahí le hizo saber que desde hace más de 7 meses que usted le pidió al ingeniero Octavio Romero Oropesa atender este caso, y hasta ahora el señor Leoncio sigue esperando una solución favorable. Usted llamó al gobernador Salomón Jara y le preguntó que si podía ayudar en el caso del señor Leoncio. El gobernador respondió que sí, y usted dijo que iba a estar al pendiente de este caso. Lo citaron el lunes pasado a las 5 de la mañana en Palacio de Gobierno de Oaxaca, lo atendieron y escucharon los asistentes del gobernador, pero al final le comentaron que ese asunto no le competía al gobernador. Señor presidente, es claro y notorio el deterioro del señor Leoncio Salinas por exigir y luchar porque se le haga justicia en cuanto a todos los daños y perjuicios que han causado a él y a su familia. Por ejemplo, su hijo, a raíz de este despido, ya ha sufrido, pues ha intentado quitarse 2 veces la vida, está llevando también un tratamiento psicológico para poder salir adelante. Todo esto implica también gastos extras para el señor Leoncio. Él ha estado ya endeudado por miles de pesos en el banco tratando de salir adelante. Es importante también saber que fue boletinado en Pemex para que no fuera contratado en ninguna empresa. Entonces el señor ha tenido que buscar otras maneras para tener recursos desde hace 25 años, que en febrero de este año los cumplió. Entonces él ha buscado desde hace ya, desde que inició este gobierno, él encontró por lo menos esta luz, este aliento de decir, encontrar la posibilidad de que en su gobierno fuera primero escuchado y segundo revisado todo con detenimiento, porque hay muchas cosas, supuestas pruebas que le fincaron, que le plantaron y que no hay manera de comprobarlas, y él tiene todo muy bien documentado. Hizo 2 huelgas de hambre, el obispo también ahí de la comunidad lo apoyó, hizo en su momento un comunicado llamando al gobierno de ese momento para que se atendiera, pudo hablar con el sacerdote Solalinde para que también lo apoyara. Solalinde también trató de intervenir con la secretaria de Energía, Rocío Nale. Rocío Nale nunca pudo, usted de hecho le había pedido a un asistente que lo contactara a Leoncio con Rocío Nale. Rocío Nale nunca lo recibió ni lo atendió. Es decir, son pues por lo menos tres funcionarios que usted ha pedido que pudieran recibirlo, que lo atiendan, y pues, si acaso lo han escuchado, pero hasta ahorita, hasta el día de hoy, no ha recibido ni siquiera la atención y que revisen los papeles para que se den cuenta que es una injusticia.
Es por eso que traemos esta denuncia para ver si usted puede intervenir, presidente. Sí, vamos a pedirle a Octavio Romero que atienda este caso y que, buscando hacer justicia, trate de resolverlo. Sin embargo, si no le asiste la razón a Leoncio, lo que hay que hacer es explicarle, argumentarle por qué no, y ya que se defina este asunto, que se busque hacer justicia. Pero si no hay razón y se caería en una violación legal por hacer una excepción, pues no, pero que se le explique, que se le atienda y sea pronto. O sea, lo va a atender en una semana a más tardar el director de Pemex, y ya para entonces el director de Pemex va a tener todos los elementos y va a escuchar también a Leoncio y que lleve sus documentos, y una vez que se entrevisten y lo escuche, que a los 3 días a más tardar le dé una respuesta en un sentido o en otro. Y Leoncio y todos los ciudadanos debemos saber que solo somos administradores del dinero del pueblo y que tenemos que cuidar del presupuesto. El presupuesto no es del gobierno, es del pueblo. Entonces, no es dilapidar el dinero del pueblo, hay que cuidarlo. Por eso no aceptamos chantajes de quienes nos hacen movimientos para pararnos las obras del Tren Maya o en el Istmo, y que quieren dinero como era antes, que habían organizaciones que lucraban con los movimientos. Se iba a hacer una obra y sacaban y sacaban y sacaban muchísimo dinero para permitir que se construyera la obra, para que se liberara el derecho de vía. Y como robaban los de arriba y robaban los de en medio, pues todo estaba permitido. Era la robadera en general, y por eso no alcanzaba el presupuesto y tenían que aumentar el precio de las gasolinas, y tenían que aumentar los impuestos, y tenían que endeudar al país, porque todo lo derrochaban, todo era moches, todo era maiciar. Cuando estaban construyendo el fallido aeropuerto del Lago de Texcoco, había un sindicato que controlaba todo, un sindicato de transportistas. Cobraban lo que querían por el material que transportaban. Tenían el control de las puertas. Bueno, vendían hasta huachicol, compraban cerros, como se necesitaba muchísimo
para llenar o rellenar el lago de Texcoco, acabaron con cerros completos y ellos los compraban y ellos vendían la grava. Y a precios elevadísimos. Entonces eso ya no se permite. Si es justo, sí, todo lo que sea justo. Si es querer sacar provecho de una situación en donde no hay justicia, no. Y eso no se le permite a nadie. Es como cuando se permitía que no pagaran impuestos las grandes empresas, los corporativos. Tiene su historia. ¿Saben quién empezó con esas condonaciones de impuestos o esos mecanismos para evadir impuestos en beneficio de las grandes corporaciones? El finado Echeverría, cuando asesinan a don Eugenio Garza Asada, un hombre bueno, estaban muy molestos los empresarios en Monterrey contra Echeverría, y para pues compensarlos y tratar de calmarlos, surge un mecanismo fiscal llamado, ahora me acuerdo, consolidación fiscal. Lo creó Echeverría. ¿En qué consiste o en qué consistía lo de la consolidación fiscal? En que un corporativo grande tenía una empresa lucrativa, que era la que le daba más impuestos, digo más utilidades, y por la que tenía que pagar impuestos. Entonces, con este mecanismo de consolidación fiscal, creaban empresas fantasmas en donde supuestamente perdían, no tenían utilidades. Entonces prorrateaban tanto ingresos como gastos y resultaba que no había utilidades. Y con este mecanismo no pagaban impuestos. Lo estableció Echeverría y lo continuaron uno tras otro de los gobiernos. Creo que hasta Peña, que lo quitó. Y por eso, aunque les dejó otros mecanismos para evadir impuestos, como la facturación, las llamadas facturación falsa, las factureras que florecieron en ese sexenio, desde antes, pero predominaron en ese sexenio, y les dejó el mecanismo de la condonación de impuestos, que al final no pagaban nada. Pero como se atrevió a quitarles lo de la consolidación fiscal, se sintieron traicionados y empezaron
a cuestionar al gobierno de Peña a través de sus medios, el Reforma, que es el boletín de los potentados y de los conservadores. Convirtieron a Peña en el payaso de las cachetadas. Cuando fui a ver al presidente Peña, que ya era yo presidente electo, en la primera plática me dijo, ya lo conté aquí, de que había sido traicionado. Y como yo soy historiador, ¿no?, me interesaba saber. En la siguiente plática, pues le pregunté por quién había sido traicionado, por quiénes. Pero bueno, hablando de no nada más de un obrero arriba, ya no se permite eso, porque imagínense la gran injusticia de que pagan impuestos los obreros, los campesinos, todos los consumidores, pero no las corporaciones, no pagaban, y si pagaban les devolvían los impuestos. Eran privilegios fiscales que venían de lejos. También un poco de la inconformidad que hay ahora, en buena medida, de algunos, pues es que ya no se permite la evasión fiscal y el que no paguen sus contribuciones. Se hacían operaciones en bolsa y no pagaban, vendían grandes empresas y no pagaban, compraban empresas igual. Esto es Leoncio, pero es para todos. Ahora, si es un asunto de justicia, claro, nada humano nos es ajeno. Gracias.